1, 2, 3, probando, ¿todo bien? Bueno, entonces vamos a ver si nos concentramos un poquito. Yo quería estudiar un tema, de paso también para que los hermanos que nos siguen por internet puedan ver, y de paso le mandamos saludo al hermano Bernardo Juárez, que ahora no se encuentra con nosotros, ha viajado a Santa Fe y lo estamos extrañando mucho, así que le mandamos mucho saludo a él y seguramente va a estar escuchando este tema, y le mandamos mucho saludo y ojalá que pronto esté de nuevo con nosotros acá en Tucumán. Así que bueno, le mandamos saludo y bueno, vamos a comenzar ahora el estudio. También al hermano Pepe Palacios, que siempre nos acompaña, al hermano Hamner, la hermana Lili, muchos hermanos que nos están escribiendo, la hermana Ivana también, que ella siempre está visitando el foro, etcétera, etcétera, y a otros hermanos que visitan el foro y que no les conocemos los nombres, al hermano Claudio Acevedo también, y a todos los hermanos que aunque no dejan comentarios sabemos que nos están visitando. Hoy quería tocar un tema, y muchas veces yo trato en lo posible de predicar realidades, y bueno, yo le pido que ustedes tengan paciencia y que no nos pongamos mal por algunas cosas que tenemos que estudiar. Yo a veces me pregunto, ¿por qué mejor no me pongo a hablar del amor y ya está, cosa que no tenga problema con nadie? Y una cosa que yo le contaba el otro día a los chicos es lo siguiente: si yo me dedicase a hablar del amor y de la esperanza nada más, y del consuelo, del amor y de la esperanza, seguramente todo el mundo me querría, me escribirían miles y cientos de miles de emails diciendo que los temas están muy buenos. Pero qué pena que el tipo de temas que doy yo, que para mí son bíblicos y tienen que ser así, solamente son escuchados. Este tipo de temas es para una clase selecta de personas, no es para todos. Primeramente es para la gente que le gusta estudiar la Biblia. Segundo es para la gente que le gusta profundizar. Tercero es para la gente que quiere obedecer, ¿sí? Y cuarto es para las personas que realmente aceptan la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que es para una clase mínima de personas que realmente están dispuestos a ver qué dice la Escritura con respecto a este tema. Y muchas veces cuando uno predica estas cosas no se hace muy popular debido al hecho de que no son flores las que uno tira cuando predica estos temas, pero por lo menos uno se queda pensando en estas cosas, y bueno, puede meditar acerca de lo que está pasando hoy en día y de lo que nos espera en el futuro. Bueno, este tema ustedes ya lo conocen y tenemos que repasarlo, ¿sí? Sé que estamos cansados, sé que estamos con sueño, todos hemos tenido quizás algunas cosas que hacer, o ya venimos cansados quizás del fin de semana, pero bueno, ojalá que Dios nos ayude a concentrarnos para entender este tema. En el tiempo del fin, hermanos, y esto lo dicen todos los estudiosos, generalmente siempre decimos así: el 20% de la iglesia trabaja y el 80% critica. Eso es típico, siempre pasó en el pueblo de Israel, siempre pasa ahora en la iglesia adventista, y bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir entendiendo bien estas cosas. Entonces vamos a estudiar, el tema de hoy se llama el siervo infiel en el tiempo del fin, o el siervo malo y negligente en el tiempo del fin, ¿sí? Y hay una parábola que yo quería dedicarme a tratarla bien para poder comunicarla a los hermanos y para que sepan reconocer quiénes son los siervos infieles, y quizás si yo estoy siendo un siervo infiel, al estudiar este tema me frene, porque capaz que yo puedo estar siéndolo, o tú que me escuchas puedes estar siéndolo, y quizás te vas a dar cuenta que no estabas en una comunión plena con Cristo. Entonces este tema es para que realmente meditemos un poco y veamos dónde estamos parados, porque a veces nos creemos muy fieles y muy firmes y resulta que estamos mal espiritualmente. Y este mensaje primeramente me lo predico para mí, y en segundo lugar para nuestra iglesia, que es nuestro pueblo. En la Biblia, ya para el tiempo del fin, hermanos, habla de que algunos iban a ser siervos fieles y prudentes y otros siervos malos y negligentes. Entonces nosotros vamos a ver, hermanos, lo que dice esa parábola, pero primeramente vamos a hablar del siervo fiel para después poder hablar del siervo infiel y ver si quizás yo o tú o el que me escucha puede estar siendo encuadrado dentro de esta profecía que habló nuestro Salvador.
En Mateo capítulo 24, versículo 42 al 47, habla del siervo bueno, del siervo fiel. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 47. Por favor, chicos, tratemos de meditar en esto y de aplicarlo a nuestras vidas. Fíjense bien, Mateo capítulo 24, versículo 42 al 47 dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese, noten hermanos, si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Noten hermanos. Y hace una pregunta, y ojalá que tú la puedas contestar y puedas decir: yo voy a ser ese siervo fiel y prudente. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora vamos a Lucas capítulo 12, versículo 35 al 44 para ver el relato paralelo que nos da otro panorama sobre el mismo tema, otros detalles. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 44. En Lucas 12, 35 al 44 dice lo siguiente: Estén ceñidos vuestros lomos. Aquí habla de preparación. Ustedes van a tener ceñidos los lomos, hermanos, cuando vivan una vida ordenada. Uno tiene ceñidos los lomos, hermanos, cuando se ordena, se arregla en su vida y comienza a ordenar su vida y comienza a ordenar sus caminos. Hermanos, hay mucha gente que vive vidas desordenadas, viven vidas desarregladas, viven vidas sin propósitos. Entonces acá dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas. Algún día vamos a explicar qué significa eso, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere los hallare vigilando o velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora habría de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual el Señor pondrá con su autoridad y con sus dones, capacitando a esa persona, pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su alimento? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Para poder hablar del siervo infiel, primeramente tenemos que hablar del siervo fiel para que puedan entender más o menos el contraste. Y hermanos, aquí habla de que el siervo fiel y prudente tiene hermosas características. Está siempre velando, siempre vigilando, siempre dando alimento a su tiempo. Cuando Dios lo pone en la iglesia, tiene un liderazgo. Dios lo pone con un liderazgo y le da alimento a su tiempo a la iglesia. Le da alimento, el alimento que justo a tiempo está necesitando la iglesia adventista del séptimo día. Son las personas que Dios ha dispuesto, letradas o no letradas, con mucho conocimiento o poco conocimiento, pero consagrados, y que tratan de servir de acuerdo a su capacidad.
De manera que, hermanos, cuando leemos estos relatos, que ustedes ya los conocen de memoria, pueden notar algo. El siervo fiel vela, vigila, trabaja, instruye al pueblo, le muestra las cosas que el pueblo necesita saber, no deja de vigilar, no deja de velar, no se duerme. Por más que van pasando los días y los días y los días y los días, no se duerme. Hermanos, no cualquiera es un siervo fiel. Aquí la característica te dice bien cómo es. No deja de orar, no deja de vigilar. Y el alimento es la palabra de Dios. Por eso dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra está en la Biblia. Y cuando Él le da alimento a tiempo a la iglesia, le está dando la palabra. Entonces, tú puedes identificar quiénes son realmente, hermanos, los siervos fiel y prudente. Son personas que instruyen, que enseñan la Biblia, que dan a conocer la palabra a la iglesia. Y cuidado, hermanos, no estoy hablando de meditaciones, estoy hablando de instrucción bíblica. Miren en toda la iglesia y traten de ver quiénes son los que están enseñando Biblia, quiénes son los que están enseñando doctrina en forma sistemática y le están tratando de hacer entender al pueblo con Biblia en mano qué es lo que tiene que hacer. Hermanos, estos son los siervos fieles y prudentes, aquellos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y dos características da que a mí me importan mucho. Le dan a su familia el alimento a tiempo y están con las antorchas encendidas. Entre todas las características que dan, me gustan esas dos. Dan el alimento a su tiempo y tienen las antorchas encendidas. Y seamos sinceros, hermanos, cuando ustedes hacen una vista panorámica de la iglesia, ¿quiénes son hoy en día los que realmente, pero realmente tienen las antorchas encendidas y que dan el alimento a su tiempo a la familia, a su casa, a su iglesia, a su pueblo? ¿Dónde están? ¿Por qué son tan pocos los que presentan Biblia? La gente no se alimenta de sentimientos. La gente no se alimenta de meditaciones. La gente no se alimenta de simples conferencias. La gente no se alimenta de testimonios, de cuentos, de fábulas, de cuentitos. La gente se alimenta de Biblia, hermanos. Entonces, ese es el siervo fiel y prudente. Seamos sinceros y seamos claros. Dios quiere que seamos claros. Es clarito quiénes son los siervos fiel y prudentes. Pero ahora, hermanos, los siervos fiel y prudentes son los que se mantienen despiertos. Pero los otros, hermanos, son los que no se mantienen despiertos, sino que van quedando adormecidos por el pecado y el mal comportamiento. Y ojo, hermanos, aquí es donde quiero llegar yo. Mucha gente en la iglesia, la mayoría, por eso decíamos, el 20% de la iglesia trabaja y el 80% critica, el 80% anda mal, el 80% se porta mal, el 80% produce bandos y divisiones, el 80% les gustan los cuentitos y las meditaciones, el 80% solamente vive en picnics, en jaranas, fiestas, hamburgueseadas, cumpleaños, y vive solo de eso, solo de eso. Aquí han venido muchos hermanos que tenían la misión, han venido a visitar hermanos acá, que lo único que querían era que nos reunamos en cumpleaños, en hamburgueseadas y que vayamos a integrarnos al grupo de conquistadores. Y han ido chicos de acá al grupo de conquistadores y muchos de los que están del grupo ya están en el grupo de conquistadores, pero ellos no han seguido viniendo a las clases bíblicas porque no les importa, hermanos. Pero cuando sea tarde recién le va a importar, pero ya no va a haber tiempo para instruirlos. Cuando seamos llevados a los tribunales y tú tengas que explicar la profecía de los 2300 días, no es que vas a ir a explicar así nomás, dura años entender esa profecía en el sentido completo de la doctrina. No la vas a aprender en una semana. Yo no la he aprendido en una semana.
Todos los años la sigo estudiando y la sigo estudiando y cada vez le voy encontrando más cosas para poder fundamentarla mejor. Que cuando venga ya la ley dominical y tengamos que dar razón de nuestra fe, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener que explicar rápido lo que es la profecía de los 2300 días, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya no se va a poder. ¿Y cómo van a hacer? Recién van a querer venir al grupo de estudio a que les expliquemos y a que les enseñemos. Entonces, hermanos, volviendo al tema del siervo fiel y prudente, ¿sabían ustedes, hermanos, que esos siervos fieles y prudentes siempre son los pocos? Siempre son los pocos. ¿Por qué? Si nosotros, que estamos en Lucas capítulo 12, noten lo que dice, hermanos, el versículo 32. En Lucas capítulo 12, versículo 32, Lucas 12, 32 dice así: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Y ahora viene el versículo 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de venir de las bodas. Esto significa cuando ya termine el juicio investigador y Cristo salga del santuario celestial, porque las bodas, ahora hay unas bodas en el cielo que se llama el juicio investigador, y cuando termine el juicio investigador le será entregado el reino y toda la gloria a Cristo, y será coronado y ya no será más sacerdote sino que será juez. Pero ese es otro tema que después lo vamos a estudiar y que está explicado, hermanos, en Daniel capítulo 7. Ahora hay una boda en el cielo donde Cristo nos está limpiando a nosotros de pecados en el juicio investigador y se está casando con su pueblo y se le tiene que entregar el reino cuando termine el juicio investigador. Y después él sale del santuario, se para un ratito en el atrio del santuario y comienzan a caer las plagas. Y recién en la séptima él viene, pero ya se le ha entregado el reino, la gloria, y todo se le entregó ya. Ahora no se le puede entregar todavía el reino, porque él todavía está cumpliendo una función. Entonces, hermanos, ahora hay una boda en el cielo que es el juicio investigador, pero eso es otro tema. Quiero enseñarles el juicio investigador, hermanos, porque no se lo entiende bien ese tema y ya les voy a enseñar bien. Tienen que manejar bien lo que es el juicio investigador, porque los evangélicos dicen que eso no existe en la Biblia, que es un invento de los adventistas. Pero ya les voy a enseñar bien qué cosa significa el juicio investigador. Y ahora, hermanos, dice acá: y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare luego le abra, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, son poquitos los que van a estar despiertos. Por eso decía Evento de los Últimos Días, en una cita que yo les leí el otro día, que decía: esperamos ver que toda la iglesia se reavive. Ese tiempo nunca llegará. Debemos hacer la obra individualmente. Entonces, concentrándonos en este tema del siervo fiel y prudente, para que pasemos a entender quiénes son los infieles, los siervos fieles y prudentes son aquellas personas fuertes que enseñan la palabra de Dios de manera poderosa y sistemática y con textos bíblicos, y que le están dando el alimento a su tiempo a la iglesia. Pero como la iglesia nunca se va a reavivar toda, Dios está levantando a personas inimaginables, personas que ni siquiera uno se imagina que Dios podría llegar a levantar. Dios las está levantando, hermanos, las está levantando para que hagan la obra en el tiempo del fin, y son poquitos, y ellos son los siervos fiel y prudente que no se duermen y que le dan el alimento al resto de la familia. Porque una cosa es el siervo fiel y prudente que está como líder dando el alimento a la familia, y otra cosa es la familia. El que está dando el alimento a tiempo a la familia, ese no se duerme y está tratando de que la familia no se duerma. Ahora bien, hermanos, por eso es que hay hermanos que hacen la obra individualmente. Por eso, hermanos, si tú estás esperando que la junta de iglesia te apoye, que la iglesia te apoye, que tu hermano de iglesia te venga a buscar para hacer actividad misionera, si tú estás esperando que todo el mundo te apoye, ese tiempo nunca va a llegar.
Dice el espíritu de profecía que todo cristiano nace en el reino de Dios como un misionero, hermanos, como un misionero. Y el verdadero cristiano no dice, bueno, voy a esperar que mis hermanos me llamen para hacer actividad misionera. El que lo tiene a Jesús en su corazón obra por sí mismo y no espera a los hombres, no espera a los hijos de los hombres. Es como la lluvia temprana, es como la lluvia tardía, es como la lluvia de Jehová, es como el rocío de Jehová que no espera. Hermanos, te hago una pregunta. Cuando la lluvia cae, ¿la lluvia te pregunta a ti si tú estás listo para que caiga? No. La lluvia no te va a preguntar a ti, uy, ¿será que Emilio va a querer que yo caiga sobre la tierra? ¿Será que Luis ha comprado un sobretodo? ¿Será que Inés ha comprado un paraguas? ¿Será que María Silvia va a querer mojarse? No, la lluvia cae y rocía toda la tierra, hermanos. Así son los verdaderos hijos de Dios. Son como la lluvia y reciben la lluvia. Y el verdadero cristiano nunca espera a hombres ni a hijos de hombres. Hugo Ortiz no va a decir, bueno, voy a esperar que María José, que Luis, que Emilio se quieran despertar. No, él se despierta. Luis se despierta. Luis no va a esperar que María Silvia se despierte, que María José se despierte. Él se despierta y una vez que Luis está despierto, él trata de despertar a los demás porque trata de ayudar a sus hermanos a que se despierten y da la nota tónica de peligro y dice, el peligro se viene acercando y hay que despertarse. Pero noten algo interesante. Vamos a 1 Corintios 14, hermanos. En 1 Corintios, capítulo 14, dice, hermanos, el versículo número 8. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo número 8, y estamos viendo fundamento bíblico, hermanos, dice así. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Nosotros tenemos que elevar nuestra voz como trompeta. Pero si mi trompeta, hermanos, da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Nadie. ¿Por qué la iglesia no se está preparando? Porque los líderes, los atalayas que están en el muro de Sión, hermanos, están dormidos y no le dan un sonido certero a la trompeta. Por eso nadie se prepara para la batalla. ¿Por qué la mayoría anda mal? ¿Por qué el espíritu de profecía dice, la mayoría de los que hoy están en nuestra iglesia nos abandonarán e irán a engrosar las filas de la oposición? ¿Por qué? Porque no se le ha dado a la trompeta un sonido certero, hermanos. Nosotros somos los responsables de darle a la trompeta un sonido certero. Por eso el hermano Luis me muestra recién, mira esta revista, me dice, y confirma un montón de noticias que hablan con respecto a los temas que estamos predicando. Y muestra que hay otros teólogos que están mirando esas cosas. Mira, dice acá la guerra del Golfo Pérsico, esta otra guerra, otro. Hay gente, hermanos, que está viendo esas cosas y las escribe. Y no se le ha escapado. Y para ellos son señales. Y las toman en cuenta, y son cosas que pasan en el mundo y que tratan de darlas a conocer a la iglesia para que la iglesia se prepare. Pero hermanos, si yo toco la trompeta y doy un sonido incierto, ¿cómo se van a preparar la iglesia? ¿Cómo se van a preparar ustedes? ¿Cómo se va a preparar el pueblo, hermanos? Muchos predicadores dan mensajes hoy en día que no te da un sentido de la urgencia en el tiempo que estamos viviendo. Entonces nadie se prepara. Pero ustedes me contaron cuando fueron a la iglesia este sábado, dijeron, dieron un mensaje muy bueno este sábado en la iglesia, que salió de lo común, salió fuera de lo normal y te hizo pensar. Cuando el hermano Aldo Orellana predicó un sermón X este sábado que estuvo muy bueno, dijeron, qué lindo que ha estado el sermón. Porque te tocó un poquito, te movió las estructuras y te hizo ver que hay que prepararse y que tienes que dejar el pecado. Entonces, hermanos, si tú das un sonido incierto, nadie se va a preparar para la batalla que pronto tiene que venir. Nadie, hermanos, se va a preparar. Entonces, hermanos, cuando a ti te pregunten, ¿por qué la iglesia no se prepara para la batalla? ¿Por qué la iglesia no se está preparando para la batalla?
entonces nosotros decimos, porque no se le está dando a la trompeta el sonido que tiene que tener. Capaz que yo voy con la trompeta, pero suena como una corneta, como un pitito de cumpleaños. ¿Han visto los pititos de cumpleaños? Y no tiene que sonar así, hermanos, tiene que sonar como una trompeta. Pero hermanos, el verdadero cristiano siempre tiene personalidad, hermanos. El verdadero cristiano tiene personalidad para obrar por sí mismo. El verdadero cristiano no espera que el grupo se reavive. El verdadero cristiano no espera, hermanos, que la iglesia le pida que vaya a trabajar. El verdadero cristiano tiene personalidad propia. Y yo he conocido hombres y mujeres que tienen personalidad propia, que solitos se levantan temprano y oran, que solitos estudian la Biblia, que solitos tienen su tiempo devocional, que solitos preparan los estudios bíblicos para dar, que solitos hacen la actividad misionera sin que nadie les vaya diciendo nada. ¿Saben por qué? Porque tienen personalidad propia y aprenden de Cristo y saben tomar decisiones. Y son personas maduras. Las personas maduras son las que toman decisiones por sí mismas y llega un día en su vida en que dicen: yo no quiero ser nunca más la copia de nadie. Si Dios a mí me ama y me ha dado el Espíritu Santo y me ha dado dones, los voy a ejercer y me voy a desarrollar yo solo. Y empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse, y uno los ve y los admira porque toman decisiones solos. Uno por ahí lo va a ver a Emilio, que tomó la decisión de hacer algo, Luis tomó la decisión de hacer algo, etcétera, etcétera. Y dice: pero ¿por qué hacen eso? Porque tienen personalidad. Y no están esperando que la iglesia se reavive o que la iglesia los llame. Solito hacen las cosas. Y vamos a ver una cosita, hermanos. Les quiero mostrar una cosa. Sí. Aparte de que si está en nosotros el hacer la obra, sí, personal, allá de la iglesia, sí, estamos obligados, porque acordate que la Biblia habla de la atalaya. El atalaya. Y ahí dice que nosotros estamos obligados a dar esa voz de alerta, porque si no, esos hermanos a los que nosotros podemos ayudar, si se pierde, sí, la sangre de ellos va a caer sobre el... Claro, es verdad lo que dice Luis. Nosotros somos los atalayas. Y si el gentil o el hermano de iglesia, hermanos, se pierde, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Esa sangre cae sobre mí. Pero en esta noche estamos estudiando algo con respecto al siervo fiel y prudente para pasar al otro. Hermanos, tengamos personalidad propia. Tomemos decisiones propias. No sean la copia de nadie. Estilos sí, yo sigo diferentes estilos. Yo soy de una gama de estilos de predicadores. Pero no soy la copia de nadie y no le copio a nadie. Yo no soy como otros hermanos que son la copia exacta, porque nunca tuvieron personalidad para desarrollarse por sí mismos, y nunca tuvieron personalidad interpretativa para nada, y nunca el Espíritu Santo les reveló nada a ellos. Siempre predican lo que le copiaron a otro. El otro sí estudió, pero ellos nunca estudiaron. Dios les revela al otro, pero Él nunca les revela nada. Él siempre copia lo que el otro ha predicado, y no tienen personalidad. Y vemos en la iglesia cristianos que no tienen personalidad, hermanos. Pero hay cristianos que se deciden a hacer algo por sí mismos, y esos son los hombres y mujeres respetables, virtuosos, que tienen algo especial. Se les nota algo especial en ellos, porque no esperan a hombres ni a hijos de hombres, y son en medio de la tierra como el rocío de Jehová, hermanos. Vamos a ver Joel capítulo 2. En el libro de Joel, hermanos, capítulo 2, dice el versículo número 32. En Joel capítulo 2 dice el versículo número 32 y dice así, hermanos, fíjense bien: y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová
habrá llamado, dice la Biblia. Va a haber un grupito que va a quedar. Y tú vas a ver qué bien que te vas a sentir cuando ejerzas la personalidad que Dios te ha dado y tomes decisiones propias. Y no le andes copiando a nadie. Es feo cuando uno es la copia de otro. Puedes seguir estilos, puedes seguir maneras, pero no seas la copia, desarróllate por ti mismo. Hermanos, Sofonías capítulo 3, si yo voy al libro de Sofonías, ahí te habla también de un remanente que va a tomar la personalidad de edificarse en Cristo y hacer la obra que Dios le ha encargado que haga. En el libro de Sofonías, hermanos, dice en el capítulo 3, Sofonías, capítulo 3, dice, hermanos, el versículo 12 y 13. Noten lo que dice, hermanos. Y dejaré en medio de ti, bueno, el 11 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Esto también se aplica a la iglesia adventista en el tiempo del fin. Y habla también del zarandeo. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Y eso va a pasar en la ley dominical, hermanos, que es el último zarandeo. Y nunca más te ensoberberás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti, o sea, después de la ley dominical, después del zarandeo, y ya para recibir la lluvia tardía, un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Hermanos queridos, vamos al profeta Miqueas. Al profeta Miqueas. ¿Han visto que habla del resto de Israel, del remanente de Israel? Bueno, ahora vamos al profeta Miqueas. En el libro del profeta Miqueas capítulo 5, dice el versículo 7 al 9, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin con el resto de Israel? En Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 9 dice, y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, así vamos a ser nosotros. Noten qué precioso esto, hermanos. En medio de los pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes. Esto, hermanos, en el reavivamiento y la reforma, ahora y también cuando recibamos la lluvia tardía, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán talados, haciendo una aplicación a la lluvia tardía y a la liberación en la séptima plaga, cuando seremos glorificados y todos caerán a nuestros pies. Pero así seremos nosotros, un verdadero cristiano, y estos versículos, Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 9, siempre ha sido una inspiración para mí, para darme cuenta de que yo tengo que desarrollarme por mí mismo y no estar esperando a que los hombres y las opiniones de los hombres prevalezca. A mí no me importa lo que digan los hombres, no me importa lo que piensen los hombres, a mí me importa lo que diga Dios en su palabra y en el espíritu de profecía. Aquí muestra que el resto de Israel, y aquí no se refiere a toda la iglesia adventista, se refiere dentro de la iglesia adventista a los que son fieles, que siempre han sido pocos. Por eso dice el resto de Jacob, no todo Jacob, sino el residuo de Jacob, el resto de Jacob. El verdadero cristiano no espera para ver qué va a hacer la iglesia, o qué va a hacer tu hermano, o qué opina tu pastor, o qué opina tu tesorero, o qué opina tu maestro de escuela sabática. Hermanos, yo he hablado con muchos hermanos que me decían, ¿para qué vas a predicar si ahora no hay lluvia tardía? No vale la pena salir a predicar. ¿Para qué vas a salir a entregar folletos si nadie se te convierte?
¿Para qué vas a salir a golpear puerta por puerta si nadie hace caso? Estamos dormidos, no es tiempo de predicar. Cuando descienda la lluvia tardía, ahí vamos a ganar almas, pero ahora no se puede ganar almas. Y Emilio, cuando entró a la iglesia, y María José, y María Silvia, y los otros hermanos, y cuando Sergio le predicó también a Bernardo, a Nelson, a Emilio, y después siguieron conmigo, y todas las almas que han entrado, porque hubo alguien que tomó la decisión de llenarse él con el agua del Espíritu y ser en medio de los pueblos como la lluvia de Jehová, como el rocío de Jehová, que no esperan a hombres, ni aguardan a hijos de hombres, sino que son una bendición en medio de las personas en las cuales ellos están ejerciendo los dones que Dios les ha dado. Esos son los siervos fieles y prudentes, que son la minoría. Aquellos que toman la decisión de decir, no, mañana voy a anotar en una libretita, me levanto temprano, tengo mi tiempo devocional, preparo el estudio bíblico que tengo que dar, después hago las cosas del hogar, después trato de dar testimonio, y se organiza en su vida. Y cuando se comienza a organizar en su vida y se comienza a ordenar en su vida, comienza a ceñir sus lomos. Cuando ustedes ven una persona que tiene ceñidas sus lomos, es una persona que tiene una vida ordenada. Y nosotros en esta noche nos sentimos mal, porque sabemos que no somos así. Pero en esta noche Dios nos está llamando a ceñir los lomos. Hay que ceñir los lomos, ordenar mi vida, ordenar mis cosas, ordenar mi trabajo, ordenar mis estudios, ordenar mis horarios. Y nosotros estamos mal en eso. Y como estamos mal en eso, andamos con todas las ropas sueltas. Y cuando uno anda con las ropas sueltas, hermanos, se tropieza todo. Entonces tenemos que empezar a ceñir nuestros lomos. Tenemos que empezar a ordenar todos nuestros caminos delante de Dios. Esto que acabo de leer se aplica al siervo fiel y prudente. Y ahora ustedes van a entender por qué esos siervos no se durmieron, por qué permanecieron fieles y por qué dan el alimento a su tiempo a su familia, y por qué ellos son como la lluvia y por qué van a recibir la lluvia tardía. Y ya pronto les voy a dar un estudio bíblico de la lluvia tardía y les voy a enseñar lo que es el rocío de Jehová. Ya van a ver lo que quiere significar estos versículos cuando los estudiemos en profundidad, y van a ver cómo eso les va a despertar la personalidad y cómo van a querer trabajar aunque los demás no trabajen, aunque los demás anden mal, aunque los demás anden desordenados. Y bueno, allá ellos si quieren ser desordenados, allá ellos si quieren ser mediocres, allá ellos si no quieren trabajar y les gusta vivir en la nada, allá ellos. Pero tú te vas a dar cuenta que tú no quieres ser así. Jesús te ama y te ha amado tanto que tiene un gran plan para ti. Quiere que tú seas una gran persona, una buena persona, una noble persona, y no que vivamos siempre en la chatura y la mediocridad del no hacer nada. Hay personas que cuando escuchan este mensaje, y quizás el hermano que me está escuchando ahora por internet, cuando escuche este mensaje, quizás le haga efecto y quizás comprenda muchas cosas que quizás antes no la ha comprendido. Y yo sé que de todos los que me escuchan por internet y en todo el mundo, yo sé que alguien va a tomar la decisión de ser en medio de los pueblos y en medio de las gentes como el rocío de Jehová, para convertirse ahora en el tiempo del fin en ese siervo fiel y prudente que no se duerme, que no está dormido, que es responsable y que le da su alimento a su tiempo a su familia. Eso, hermanos, para que ya quede claro y sepamos bien en claro quién es el siervo fiel y prudente. Pero ahora pasamos al siervo malo, hermanos, al siervo malo. ¿Y cuáles son las características que tiene para que nosotros sepamos reconocerlos y no nos portemos como esas personas? Avanzamos y tengo lindas citas para compartir con ustedes. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 45 al 48. Lucas capítulo 12,
Si vamos a Lucas capítulo 12, leemos entonces, hermanos, versículo 45 al 48, y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Dice así: mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fuere dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Mas al que encomendaron mucho, más le será pedido, hermanos. Y leyendo el relato paralelo a esto, vamos a Mateo capítulo 24, para que entiendan el relato paralelo. Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51. En Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51 dice lo siguiente: y si aquel siervo malo, noten, hermanos, y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, los que son como él pero que trabajan, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nos centramos en el tema de esta noche, y este es el siervo malo, el siervo infiel, el siervo negligente, el siervo imprudente. Y dice que la característica que tiene el siervo malo, dice, si este siervo en vez de ser bueno fuese malo y se portase de esta manera, en vez de portarse bien, se comienza a portar mal, le va a terminar yendo mal y se terminará perdiendo, en una palabra. Muy sencillo y claro, se terminará perdiendo. Pero ahora, hermanos, si nosotros entramos a profundizar las características del siervo infiel, se van a dar cuenta que es un siervo que no da el alimento a su tiempo a su familia, no da el alimento que tiene que darle para que la familia coma. Hermanos, no está velando, no se queda en las vigilias de la noche vigilando, no está con la antorcha encendida, no tiene ceñido los lomos, o sea, todo lo contrario del otro. O sea que ustedes claramente ahora pueden saber bien quién es un siervo malo y prudente. Los que no estudian la Biblia, los que no predican la Biblia, los que no tienen una vida ordenada, los que no están trabajando para cuidar del pueblo de Dios, para exhortar al pueblo de Dios, para darle un mensaje al pueblo de Dios. Y cuidado, ¿no? Cuando la Biblia dice darle el alimento a su tiempo, a su familia, no necesariamente se refiere a los estudios bíblicos y al púlpito. También se refiere con consejos, con exhortación, con visitas, con consuelo, con amor. Cuidado, no necesariamente hay que tener el don de dar estudios bíblicos o el don de subir al púlpito a predicar, no. Hay mucha gente que se ha acercado a mí a ayudarme y a aconsejarme y me dio el alimento a tiempo que yo estaba necesitando con sus palabras, porque su consejo estaba basado en la sana doctrina que es verdad presente para este tiempo. Entonces, hermanos, queda claro quién es el siervo infiel y malo. No ordena su vida, no da ningún alimento a tiempo a la familia. Y si no le está dando el alimento a su tiempo a su familia, ¿qué está haciendo entonces? Entonces él se aburre. Como ve que Cristo no viene, por más que está cercana a la venida de Cristo, él no ve que viene, no viene, dice, y lo piensa por dentro. Entonces se aburre, y se aburre porque no trabaja, no tiene sus lomos ceñidos,
no tiene la antorcha encendida, no da el alimento a su tiempo, no está velando, no está orando, no está haciendo nada. Entonces se aburre. Entonces, como está aburrido, dice: me voy a poner a herirlos a mis consiervos. Voy a comer, voy a beber, me voy a embriagar, voy a vivir una vida de vicio, de pecado, y se porta mal. Por eso, hermanos, habíamos dicho al comenzar el estudio que el 80% critica y el 20% trabaja. El 80% hace problemas, critica, tiene envidia, murmura, pone palos en la rueda, siempre son los anti-obra. Hermanos, vean en la iglesia y comprueben si lo que yo estoy predicando es verdad o no. Vean en cualquier iglesia local donde estén viviendo y van a ver que la mayoría son antiobras y ponen peros. No, estudios de profundización no, no, seminarios de Apocalipsis no, enseñar la ley no, enseñar a obedecer no, todo eso es fanatismo, legalismo. Hoy no solamente tenemos que hablarle de Jesús al mundo que está pereciendo en sus pecados, sino mostrarle cuál es la ley que está siendo pisoteada, y cuál es el mandamiento del sábado, y qué significa, y cómo hay que guardarlo. Pero hay gente, hermanos, que se la pasa hablando de Jesús y nunca les ha enseñado cómo se guarda la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué significa la ley? ¿Y cómo tiene que ser guardada? Y por eso, hermanos, la iglesia no se prepara. Yo aquí he conocido un montón de hermanos que andan hablando del amor nada más, y ellos mismos están en pecado. Y una de las características, por lo menos acá en Tucumán, de esos hermanos que andan hablando del amor, es que son ultra criticones, chismosos y envidiosos. Y con la boca cuadrada hablan del amor de Jesús y después te clavan el puñal por la espalda. Pero el hermano que enseña a guardar la ley, ustedes van a ver que ese nunca anda criticando, porque él mismo la enseña, y es una espada de doble filo para él mismo. Entonces, hermanos, habiendo dejado en claro eso, hermanos, yo te quiero mostrar, hermanos, qué dice el espíritu de profecía acerca del mal siervo. No lo que digo yo, porque mucha gente va a decir: Hugo Ortiz es fanático, Hugo Ortiz es legalista. No, hermanos, yo digo lo que es. Y si alguien no quiere aceptar, allá él. Los sinceros lo aceptarán, el de corazón puro lo aceptará, y el otro, al que no le gusta y le molesta, va a hacer primar su orgullo, va a hacer primar su soberbia, y no va a aceptar el mensaje porque no le gusta, porque le molesta el mensaje. En Joya de los Testimonios, tomo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 13 y 14, ahí habla, hermanos, del siervo malo. Y siempre a mí me ha gustado saber cuáles serán las características que da el espíritu de profecía acerca del siervo malo y negligente. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página número 13 y 14, dice así, hermanos. Dice así, noten, ¿no? Y qué interesante esto, hermanos. Las cosas semejantes se atraen entre sí. Los que están bebiendo de la misma fuente de bendición se acercarán unos a otros. La verdad, morando en el corazón de los creyentes, llevará a una bienaventurada y feliz asimilación. Así recibirá respuesta la oración que elevó Cristo, para que sus discípulos fuesen uno como Él es uno con el Padre. Todo corazón verdaderamente convertido se esforzará por alcanzar esta unidad. Y noten ahora, entre los impíos habrá una armonía engañosa que ocultará tan solo parcialmente una discordia perpetua. En su oposición a la voluntad y la verdad de Dios están unidos, mientras que en todos los demás puntos están desgarrados por el odio, la emulación, los celos y la contienda mortífera. El metal puro y el vil están ahora tan mezclados que únicamente el ojo discernidor de Dios, del Dios infinito, puede distinguir con certidumbre entre ellos. Pero el imán moral de la santidad y la verdad
atraerá y reunirá el metal puro, mientras que rechazará el vil y el falsificado. Y noten, hermanos, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Sofonías 1:14. Pero, ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? ¿Dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes se están preparando para subsistir en ese tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, está durmiendo en su puesto. Dice por sus acciones: tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo fiel, hermanos, dice así: y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Y noten, hermanos, con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la iglesia. ¿Con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la iglesia? Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo. Ojo, ojo con esto. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo, que señalan defectos de carácter a los que yerran, pero ellos dicen: esto no representa mi caso, no acepto el mensaje que me traéis, estoy haciendo lo mejor que puedo, creo la verdad y ya está. Y noten, hermanos, aquel siervo malo que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir, profesa estar aguardando a Cristo, es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos, acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Y noten, hermanos, si bien es cierto habla del pecador y el mundano, que eso ya lo sabemos nosotros, noten lo que dice acá: temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él, mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos, y así hiere a sus consiervos. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos, y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo, hermanos. ¿Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás? ¿Queda claro, hermanos?
Eso es lo que dice acerca del siervo malo. Y noten otra cosita, hermanos. En el libro, hermanos, Testimonios para los Ministros, páginas 237 y 238, Testimonios para los Ministros, páginas 237 y 238, dice algo interesante. Yo recién les dije algo a ustedes. ¿El siervo malo trabaja para Cristo? No, profesa el servicio, eso sí, lo van a ver de traje en la iglesia, lo van a ver llevando liderazgo, lo van a ver que le encanta dirigir. Para dirigir son muy buenos, dirigen pero no hacen nada. Ellos son gerentes de la iglesia, dirigen y dirigen, gritan, gritonean, lo llevan un hermano del brazo a darle órdenes, gritan, dan órdenes, viven dando órdenes nada más en la iglesia, profesan el servicio, pero no hacen nada, ellos solamente dirigen, son gerentes, pero trabajan los otros. Y noten, hermanos, y es interesante lo que dice el Espíritu de Profecía, Testimonios para los Ministros, página 237, los que ahora no hacen nada, llevarán esta inscripción: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Conocieron la voluntad de su Señor, pero no la hicieron. Tuvieron la luz de la verdad, dispusieron de todas las ventajas, pero escogieron sus propios intereses egoístas, y se los dejará con los que no intentaron salvar. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Considerad seriamente estas palabras, no diga nadie: esto no me atañe, yo soy cristiano. ¿Quién dice tal cosa? ¿Tú mismo o aquel que lee el corazón? Al mayordomo infiel se le habían confiado solemnes responsabilidades. Ante el mundo aparecía como un siervo de Cristo. Pero oh, cuán deplorable para él mismo y para todos los que están relacionados con él. Es un mal siervo. Está poniendo en peligro los bienes del Señor, está enseñando a las almas a pisotear la santa ley de Dios. Llama a Cristo mi Señor, sin embargo dice: mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se mofa de la idea de su segunda venida, pero le dice a la gente que su venida se ha demorado. Está destruyendo en la mente de los demás la convicción del que el Señor viene pronto. Su influencia induce a los hombres a detenerse presuntuosa y descuidadamente. Dejan de vigilar y repiten las palabras del vigía infiel. Otros más se le unen, se contagian del mal espíritu, y los hombres se consolidan en su mundanalidad y su estupor. Su camino es descendente, no ascendente. No aguardan el día del Señor, ni tampoco apresuran su advenimiento. Las pasiones mundanas, los pensamientos corruptos toman posesión de la mente. El siervo malo golpea a sus consiervos que están tratando de hacer la voluntad de su Señor. Come y bebe con los borrachos, con los que, a pesar de su pretensión de cristianismo, tienen mente carnal. Están opuestos a Cristo y a la obra que Él vino a realizar en nuestro mundo, es a saber, vivir la ley de Dios en la humanidad y ser un ejemplo para toda ella. Cristo estaba rodeado por sus discípulos y una vasta multitud escuchaba sus palabras cuando dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Y hermanos, yo he visto muchos hermanos que son así, que solamente están para dar órdenes, para ponerse un traje bonito y nada más, para hacer, como se dice, para figurar en la iglesia, para figurar un liderazgo, pero nunca han ganado un alma para Cristo. ¿De qué sirve que yo tenga tanto cargo, tanto ministerio, tanta influencia, tanto liderazgo, si ni siquiera un alma gano para Jesús? Cuando se supone que todo cristiano debe ganar almas. Algunos cantando, otros enseñando la Biblia, otros contando lo que Cristo ha hecho en su vida, otros regalando libros, pero todos tienen que ganar almas. No como ese que dice, no, yo no tengo el don de ganar almas para Cristo, yo no tengo el don de predicar. Bueno, si no tienes el don de predicar, todos sí tienen el don de testificar. ¿Y saben lo que significa testificar? Algo muy sencillo, contarle a los demás lo hermoso que Jesús es para ti. Nadie va a decir que no puede hacer eso, hermanos, que no puedes hablar de lo que Jesús es para ti, de cuando tú lo aceptaste, de cómo lo aceptaste, de cómo tú oras a Él, cómo Él te responde, cómo Él te ayuda, cómo Él te consuela. Que no podemos testificar de eso. Tanta ciencia se necesita, hermanos. Hay que ir a una universidad para contarle lo que Cristo hace en mi vida. Si no tienes el don de predicar y dar estudios bíblicos, por lo menos puedes testificar lo que el Señor Jesús ha hecho en tu vida, para que otros vean cómo tu vida va cambiando por el poder del Espíritu Santo y se sientan inducidos a ver cómo en tu vida hay un poder sobrenatural que está obrando en ti, que en ellos no obra, y para que ellos digan, yo también necesito ese poder espiritual, esa obra sobrenatural en mi vida que no tengo porque estoy muerto y vacío por dentro. Luego, si yo no tengo nada que decir acerca de lo que Cristo hace en mi vida, es porque estoy muerto todavía en delito y pecado y nunca le he entregado mi corazón a Cristo, aunque me haya bautizado dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Y con esto ya termino y los dejo, hermanos, porque hay mucha envidia dentro de la iglesia. Y Eclesiastés 4:4, vamos rapidito para ir redondeando, porque esta es la última cita un poco larga que les voy a leer, pero ya terminamos con esto. Y el siervo malo siempre se caracteriza por ser envidioso, hermanos. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice así. Presten atención, hermanos. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado ese tema? Hay mucha gente que te critica en vez de darte aliento. Nunca te vienen a poner la mano en el hombro para decir qué lindo lo que has hecho. Siempre son desamorados y te ponen mala cara y te ponen palos en la rueda, y en vez de darte un aliento te critican y te envidian nada más. Entonces, hermanos, yo quiero terminar leyendo una cita. Y el 5 que dice, el necio se cruza de brazos y se consume en sí mismo. Porque no hace nada, pero para envidiar es bueno. ¿Sí? El versículo 5 dice que el necio no hace nada y solamente lo único que hace es vivir de vago y destruirse a sí mismo. Pero hermanos, vamos a leerle una cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 19 al 21. Yo he visto, hermanos, yo he notado esto, hermanos. Ustedes, les voy a plantear un experimento. Hagan este experimento. Cuando vean que un hermano critica a otro, pero muy mal, muy cruel, sin tener fundamentos bíblicos, hagan esta observación. Y se van a dar cuenta de algo gracioso. Y es el hecho que el criticón justamente no está haciendo, no está teniendo y no está sabiendo lo que tiene el criticado. Siempre pasa eso, hermanos. Tú vas a ver que el criticón y el criticado son dos personas diferentes. Tú te vas a dar cuenta que el criticón, por ser envidioso, lo está criticando porque lo envidia. Y lo envidia porque él no es, no tiene y no sabe lo que el otro tiene, sabe y es.
Y te vas a dar cuenta en el mismo momento que es envidioso y criticón, porque ya se está dando cuenta que el otro es superior a él y él no tiene lo que el otro tiene. Y te das cuenta que lo dice por envidia, porque si no fuese envidia, él iría directamente y hablaría sobre el pecado del hermano, ¿o no? Y se solucionaría siguiendo los pasos bíblicos. Pero como es cobarde, miedoso, no sigue los pasos bíblicos. Y les pido que hagan este experimento. Y van a ver que el criticón y el criticado se van a dar cuenta de algo. El criticón no tiene, no es y no sabe lo del criticado. Y por eso está diciendo en ese momento eso. Hagan ese experimento siempre cuando vean que un cristiano critica a otro. Yo me acuerdo cuando he visto que critican a pastores buenos, que predican la palabra de Dios, siempre el criticón no tiene lo que tiene ese predicador, no es lo que es ese predicador y no sabe lo que sabe ese predicador. Y como no tiene, no es y no sabe, y no ha dado el fruto que lleva esa persona, como él no da, se da la casualidad de que lo critica precisamente por eso. Entonces, hermanos, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 19 al 21, con esto termino, y hermanos, dice el espíritu de profecía esto: la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió, noten, envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. Y noten, hermanos, el hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso, puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior. El orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno por donde quiera que vaya. ¿No hemos conocido nosotros que hay hermanos que hablan de los que predican la verdad y van a una iglesia y hablan mal ahí, van a la otra iglesia y hablan mal de ahí, y cuando vos les pedís prueba, no tienen ninguna prueba escrita, no tienen testigos, y vos le decís, ¿quién te ha dicho? No, me han contado. Bueno, vamos a hablar con el que te ha contado. No, es que hace mucho que no lo veo, eso me he enterado allá. Bueno, el envidioso difunde veneno por donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor, pero no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia él mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. El apóstol Santiago declara que la lengua que se deleita en el agravio, la lengua chismosa que dice, cuente que yo también le contaré, es inflamada del infierno, esparce tizones por todos lados. ¿Qué le importa al sembrador de chismes si difama al inocente? No se detendrá de su mala obra, aunque destruya la esperanza y el valor en quienes ya se hunden bajo sus cargas. Solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos. Como me decía un hermano una vez sobre una persona que es problemática en la iglesia, me decía, ¿cómo le gusta comprar líos de arriba a esa persona? Y termina perdiendo siempre, y termina pidiendo perdón siempre. Y lo hacen pedir perdón. Bueno, y la hacen y lo hacen pedir perdón, ¿no? Bueno. Solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos,
Aún profesos cristianos cierran los ojos a todo lo que es puro, honrado, noble y amable, para atesorar cuanto es objetable, desagradable y publicarlo al mundo, y por internet si es posible. A mí me ha pasado que un hermano me criticó por internet y después tuvo que pedir perdón, porque si no la iglesia lo iba a disciplinar. Tuvimos este caso acá en Tucumán, donde un hermano me criticó por internet y nunca vino a hablar conmigo y nunca vino a seguir los pasos bíblicos conmigo, diciendo de que él estaba foreando. Pero hermano, le bajaron la caña. Los ancianos de su iglesia, los ancianos de mi iglesia, el pastor y hasta la junta de iglesia iba a ser llevado a junta de iglesia. Y si la junta de iglesia no lo disciplinaba, iba a ir a tribunales, porque ya un montón de hermanos, porque había criticado a mí y a otro hermano que tiene mucha experiencia en las escrituras, me había criticado a mí y al otro hermano. Y este hermano criticón de acá de Tucumán, le íbamos a iniciar acciones judiciales. Yo por mi lado, y este hermano por el otro lado le iba a iniciar acciones judiciales también. Entonces le hicieron pedir perdón. Y aquí está la foto de ese hermano, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 20, está la foto de él y de todos los que se portan como él. Fíjense bien, solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos. Y dice, hermanos, aún profesos cristianos que parecen muy espirituales, ¿no?, cierran los ojos a todo lo que es puro, honrado, noble y amable, para atesorar cuanto es objetable y desagradable y publicarlo al mundo. Es lo único que le interesa. Entonces, yo ahora lo veo, yo sé que Luis tiene defectos, María José tiene defectos, Inés tiene defectos, pero yo la voy a mirar a Inés y voy a ver todos los defectos que tenga y voy a comentarlo en el foro. Y la voy a agarrar a María Silvia, pero no me interesan las virtudes que ella tenga. Voy a ver las cosas objetables de ella y voy a andar sembrando escándalo por todos lados. Voy a satisfacer esa propensión animal y satánica a sembrar escándalos. Y voy a publicarlo al mundo, por internet, por grabaciones, por mensajes. Lo voy a publicar al mundo, hermanos. Claro. Claro, hermanos. Aquí está la foto en la página 20, hermanos. Tú puedes reconocer a todos esos hermanos chismosos que hablan mal por el foro, que hablan mal por internet, de otro pastor, de un predicador, de un instructor bíblico, y no han seguido los pasos bíblicos. Es un envidioso. Y queda encuadrado como un envidioso. Y si hay alguien que piensa que el pastor fulano de tal tiene pecado, tiene que seguir los pasos bíblicos y salvarlo. Y si alguien cree que yo estoy en pecado, debe venir en privado conmigo y salvarme, tratar de salvarme con mansedumbre y humildad. Si no hace de esa manera y me critica, automáticamente queda encuadrado en el envidioso y el siervo malo e imprudente y el siervo malo y negligente. Punto, se terminó. Las cosas para Dios son claras, hermanos. Para la Biblia las cosas son claras. Para el espíritu de profecía las cosas son claras. No es que, ay, no entiendo cómo será, no entiendo a quién se aplica. Aquí es claro. Cuando lees la Biblia y lees el espíritu de profecía, son claras. Porque, hermanos, Dios siempre ha sido claro cuando habla las cosas. Y disculpen, hermanos, que los canse tanto, ¿no? Aún profesos cristianitos cierran los ojos a todo lo que es puro, honrado, noble y amable, para atesorar cuanto es objetable y desagradable y publicarlo al mundo. Aquí está la foto de ellos. Y sigue diciendo, hermanos, y ya termino. Cuando escuchamos el oprobio lanzado contra nuestro hermano, aceptamos ese oprobio. A la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El salmista respondió, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. ¿Qué significa eso, hermano? Voy a explicar. Digamos que viene Emilio y me habla mal de Inés.
Dice, sabes que la Inés así, así, asá, y asado, y cocido, y hervido. Y yo, ahí nomás le creo a Emilio, y le acepto el oprobio, le acepto, es decir, tiene razón Emilio, la Inés no sirve. Automáticamente peco y me voy a perder. Por más que yo hable suavecito, y hable del amor, y hable de Jesús, y llore, y sea muy sentimental para predicar, si Emilio viene y me habla mal de Inés, o de Luis, o de María José, y yo acepto ese oprobio, automáticamente pequé y no voy a entrar al cielo, porque he acogido en mi corazón lo mal que me han hablado de otros. Se terminó. Y dice así, hermanos, ¿quién residirá en el monte de tu santidad? El salmista respondió, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Salmo 15, versículo 1 al 3. Y sigue diciendo, hermanos, ya voy terminando. ¿Qué mundo de chismes se evitaría si cada uno recordase que los que le hablan de las faltas ajenas publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. Hermanos, yo debo esforzarme a pensar bien de las personas. Y cuando yo pienso mal, es cuando estoy obligado a pensar de otra manera. No dice que no piense mal. Pero si yo quiero pensar mal de Luis, tengo que tener pruebas concretas. Y hasta que yo no tenga pruebas concretas, yo no puedo pensar, no tengo derecho a pensar mal de Luis, ni de Emilio, ni de María Silvia, ni de Nelson, ni de Rubén, ni de nadie. Yo debo pensar bien de Emilio. Y si viene alguien y me dice, Emilio, ¿sabes que anda pecando? Yo lo mismo tengo que pensar bien hasta que yo no tenga prueba concreta. Cuando yo no vea la filmación, la grabación, el escrito o todos los testigos que lo han visto, recién puedo pensar mal de que él ha hecho el mal. Y ahí sí estoy aprobado para pensar el mal, porque si ha pecado, no debo pensar bien del pecado. Pero solo cuando tenga las pruebas, si no, no, hermanos, si no caigo en pecado. Y dice así, presten atención, ya vamos terminando, esto es lo último ya. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes. Son con frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión, o pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos y las sospechas, una vez que se les ha dado cabida, se difunden como las semillas del cardo. Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés en él. Vayamos a él con bondad, oremos con él y por él, recordando el precio infinito que Cristo ha pagado por su redención. De esta manera podremos salvar un alma de la muerte y ocultar una multitud de pecados. Una mirada, una palabra, aún el tono de la voz pueden estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en algún corazón e infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda, un oprobio sobre una persona por medio de la cual Dios quisiera realizar una buena obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Esto es lo que ha hecho este hermano que me criticó por internet y después tuvo que pedir perdón, lo hicieron pedir perdón y tuvo que escribir el perdón por internet. Y yo lo tengo al email privado también que me envió pidiendo perdón. Aquí está la foto de esta gente que no tiene amor. Yo no le creo nada. Cuando me hablan de Jesús y del amor, yo no les creo nada. Nada. Para mí son mentirosos y no les creo nada, hermanos. Y ese hermano me hirió a mí e hirió a muchos otros hermanos. Hirió al grupo, hirió a muchos. Lo hirió al otro líder de la iglesia, que también ha sufrido con esto. Ha herido a mucho cuando él no da fruto de nada.
pero es muy espiritual y habla de Jesús y del amor y etcétera, etcétera. Bueno. ¿Y cuántas personas que bajaban nuestros temas disminuyó la visita por el daño que él hizo? Hermano, nosotros teníamos 100 visitas por día. Ahora, hermanos, tenemos 100 visitas cada 5 días, cada semana tenemos 100 visitas. Antes teníamos 100 visitas por día por culpa de este hermano que hizo tanto daño. Pero bueno, la próxima vez ya nos hemos comunicado con todos los hermanos que fueron criticados y ya sabemos qué acción vamos a tomar. ¿Lo va a solucionar la iglesia? Seguro que lo soluciona la iglesia, y si no lo soluciona la iglesia, lo va a solucionar tribunales. Si escapa ya de las manos de la iglesia, lo tendrá que solucionar tribunales. Ahora, hermanos, noten lo que dice acá. Entonces dice, hay que salvarlo al hermano. De esta manera podremos salvar un alma de la muerte y ocultar una multitud de pecados, etcétera, etcétera. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y su iglesia. En una palabra, hermanos, y con esto ya terminé, hay hermanos que van a señalar mis pecados, o los pecados de Luis, o los pecados de María Silvia, para que nadie se fije en los fracasados que son ellos, y en los fracasos que tienen en su vida personal, y en su vida misionera, y en su vida espiritual, para apartar la vista de ellos, y para quedar como que ellos son buenitos. En una palabra, te condenan a ti para justificarse ellos. Entonces, yo voy a hablar de los pecados de María Silvia para que nadie se vaya a dar cuenta de los que tengo yo. Voy a hablar de los pecados de Inés y me voy a hacer el afligido, voy a ser el que está preocupado por la iglesia para quedar como buenito y santo yo. Ahí está la foto. Todo hermano que se porta así y no sigue los pasos bíblicos es un satánico. Por más obra, por más profesión y obra buena que haga. Hermanos, muchos que han dicho que yo estaba equivocado, nunca nadie ha venido a hablar conmigo. Yo les he ofrecido tiempo, les he ofrecido enseñarles la Biblia, les he ofrecido debatir, discutir y sentarnos con todo mi equipo, porque yo tengo un equipo de gente profesional y estudiantes que son ustedes. Todos los que están acá son estudiantes, otros son profesionales, otros son empresarios, otros son trabajadores, otros son instructores bíblicos. Tenemos un equipo bien formado y todos somos inteligentes, porque Dios nos ha dado inteligencia. Y yo le he ofrecido la oportunidad de que se sienten a hablar conmigo, y ninguno, hermanos, ha tenido el valor. Cuando eran encarados por chicos del grupo, no, yo no voy a ir a hablar, no, que yo no tengo nada que hablar con él. Se muertos de miedo, hermanos. Y yo les he ofrecido debatir. Y yo le ofrezco el debate a cualquiera de esta manera. Vamos a un debate en la iglesia, y un debate se maneja de esta forma. Yo voy a estar de acá, el hermano de allá, y un mediador de por medio. Y el mediador, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar 10 minutos que hable yo. Cuando finalizan los 10 minutos, se le dan los 10 minutos a él. Y si él no corta en los 10 minutos, yo le quito la palabra y empiezo a hablar yo esos 10 minutos. Y se le va dando 10 minutos a mí, 10 minutos a él, 10 minutos a mí, 10 minutos a él, para que cada uno exponga y que la iglesia decida. Yo le ofrezco debatir a cualquiera de ellos, pero con un debate ordenado, como se debe llevar un debate. 10 minutos a cada uno en el tiempo que disponga la iglesia. Y hermanos, ninguno me ha querido aceptar el debate, ni siquiera hablar conmigo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se hacían los cristianos, pero ninguno demostró tener el amor de Cristo. Tenían a Cristo de la boca para afuera. Y gracias a Dios, yo me siento muy bendecido por cómo Dios me ha dado instrucción a mí y cómo me ha bendecido con todos estos amigos que tengo.
¿sí? Pues ahí piensa ahí, obviamente, como has dicho vos, de ir a tribunal y esas cosas. Claro. En el sentido de la instrucción bíblica, que te dice que todo se resuelva dentro Claro. de la iglesia. Claro. Claro, claro. Cuando a la iglesia se le escapa de la mano una disciplina y es un caso grave, que ha hecho ya mucho daño y la iglesia se le escapa de la mano o no lo quiere afrontar la responsabilidad, tú tienes todo el derecho de llevarlo a tribunales. No es pecado. Ahora, ¿cuándo sí es pecado llevar a tribunales? Cuando yo llevo a tribunales cualquier caso, cuando ya ando haciendo problema por cualquier cosa, ahí es pecado. Es pecado, pero no es pecado cuando es un caso grave y la iglesia no quiere disciplinar o se le va de las manos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Decirle a los ancianos y a la junta de iglesia, ¿me solucionan este problema o bien yo lo llevo a tribunales? Y esto ha pasado acá en Tucumán, entonces la junta lo disciplinó a ese hermano. Y es preferible que te discipline la iglesia antes que ir a tribunales donde hasta puedes llegar a ir preso. Ahora, ¿cuándo es pecado? Cuando ya andas llevando a tribunales por cualquier cosa, por tonteras, por cosas así. Pero el hablar mal de un hermano en internet y en el foro se llama por la ley delito informático. Y es gravísimo eso, hermanos, es gravísimo. Cualquiera te puede meter un juicio por eso. Pero bueno, ese es otro tema que ya después hay que estudiarlo en profundidad para ver qué cosa significa eso. Bueno, hermanos, dejamos acá nomás este tema. Y que Dios nos ayude a ser de los buenos siervos y no de los malos, y no de esos que se aparentan cristianos pero ninguno sigue el paso bíblico. Que Dios los bendiga y que todos podamos ser humildes de corazón y fieles en la obra de Dios.